estamos en esta hora con mucho gozo y alegría, viniendo a participar con ustedes la Escuela de Crecimiento Espiritual del Centro Cristiano Arrebatamiento para este domingo 25 de diciembre del 2022. Hoy nos toca estudiar el capítulo 12 de Jeremías como profeta y tiene por título Justo eres tú, oh Jehová. Saludo a todos los hermanos que escudriñan las Escrituras con Mateo 4:4, cuando Jesús dijo, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También les digo, gracia, paz y misericordia y fe de nuestro Señor Jesucristo a todos estos estudiosos de la palabra de Dios. Amén. Bien, el título de esta lección, Justo eres tú, oh Jehová, procede de un alegato de parte del profeta Jeremías, sin buscar disputa con Dios, ni cuestionar o dudar si tenemos o si él tenía un Dios justo. Es la pregunta que muchos de los santos, los hijos de Dios, nos hacemos cuando vemos que prospera el camino de los impíos y tienen bien los que se portan deslealmente en esta tierra. Y la pregunta es, ¿por qué, Señor? En el pueblo de Dios, no todos procuran obedecer los caminos del Señor Jesucristo, de Dios, de Jehová Dios. Andar obedeciendo su palabra, sus mandamientos y vivir haciendo su voluntad. Una parte del pueblo de Dios, o la mayoría, en tiempos del profeta Jeremías, había decidido el camino de los impíos y andar en maldad. Pero aún así eran prosperados y tenían bien. No obedecían las palabras del pacto. Recuerde en Jeremías 11:3, y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Y también no las ponían por obra, según Jeremías 11:6. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Pero decían ellos ser parte de un pueblo santo de Dios. Creían cumplir con Dios a través de varios sacrificios y holocaustos que daban. Lamentablemente unos pocos que guardaban y obedecían las palabras del pacto, sus mandamientos, entre ellos el profeta Jeremías, que esperaba que Dios cumpliese sus justos juicios sobre un pueblo pecador, necio y rebelde. La Iglesia de Jesucristo necesita entender que aunque vivimos bajo el pacto de gracia, los cristianos, los santos, los hijos de Dios, los siervos de Dios, no tenemos licencia para pecar, ni la gracia de Jesucristo nos autoriza a andar en maldad. Oigamos la voz de Dios y lo que el Espíritu habla a la Iglesia para hoy. ¿Qué nos dice? Pasajes muy conocidos que queremos que queden marcados en tu corazón del Evangelio que hemos estado predicando, de tal manera que la palabra de Dios nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros aquí vemos que el decir del Señor Jesucristo, sí, y decirle a Él, Señor, Señor, y no hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, nos descalifica o te descalifica del reino de los cielos. En Mateo 7:26 y 27 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El que oye la palabra de Dios dada por el Señor Jesucristo y no la hace, su casa estará en grande ruina y caída. Acordémonos también, y esto estamos haciendo repaso de muchas enseñanzas en que hemos usado estos pasajes de tal manera
que queremos que en el corazón de usted queden grabados, igual que en el mío. Así que, amados, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En razón de las promesas dadas por Dios, la limpieza de toda contaminación de carne y espíritu se hace indispensable para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Sigamos leyendo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque muchos pueden pensar que todo lo que se dice a través del profeta Jeremías en las Escrituras, pues es algo que ya es historia, que ya es pasado, que es una profecía que fue dada y que no tiene aplicación actualmente en nuestra vida, cosa que no es así. Escúcheme, y ahora escuche esta palabra en 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios, la roca sobre la cual Jesucristo edificó la iglesia, está firme y tiene este sello, es decir, se ve o espiritualmente se tiene que ver. Conoce el Señor a los que son suyos. Eres conocido del Señor, eres suyo. Y la orden es, el mandamiento es, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¡Wow! Esto es trascendente. Seguimos. Tito 2:11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Enseñándonos que, mire que enseña la gracia, renunciando a la impiedad, hoy vamos a hablar de toda esa gente impía, y a los deseos mundanos como aquellos ciudadanos de Jerusalén, como aquellos que vivían en Judá en aquel tiempo. Vuelvo a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y nos enseña que hagamos una renuncia. ¿A qué? A la impiedad. Es decir, no tener conducta impía como cristiano, como hijo de Dios, como siervo de Dios. Y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo XXI sobria, es decir, no comportándonos como si fuéramos borrachos o como si estuviéramos embriagados de vino, justa, haciendo lo que debemos hacer, y piadosamente viviendo el misterio de la piedad, que empieza diciendo: Dios fue manifestado en carne. Leamos también un pasaje que para ustedes ha sido de bendición y para mí también. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora vemos el imperativo, el mandamiento de ser hacedores y no tan solo oidores como muchos. Me gusta cómo predica esta persona, me gusta cómo enseña, me gusta que sea un maestro, pero nada más oigo, sí, pero no hago. Es necesario ir y hacer para no engañarse a nosotros mismos. Primera de Juan 3:8. Estoy dando una abundancia porque ahorita quiero tener un final comentario. Y dice la escritura así: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deja de practicar o dejemos de practicar el pecado rompiendo lazos con el diablo. Que él no diga, nos reclame diciendo que pertenecemos a él, que somos de él. Vamos ahora a regresar un poquito, y ese es un pasaje que es muy fuerte, así lo he dicho varias veces cada vez que lo leo, y vamos pues hasta Hebreos 10, 29
26, perdón, de Hebreos 10, 26, y dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, yo ya lo recibí y tú también, ya no queda más sacrificio por los pecados. Qué fuerte. No pecar voluntariamente después de haber recibido la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos ahora a Hebreos 10, 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gracias a Dios por esta palabra. Una pregunta para nuestra vida cristiana y eclesial. ¿Cuál? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el qué? Vamos a ver que el qué. Sí, pisoteare al Hijo de Dios. Es decir, tomando el evangelio predicado por él y las enseñanzas como algo que no tiene valor, eso es pisotear. El que tuviere por inmunda la sangre del pacto, es decir, el sacrificio que hizo el Señor y el pacto que Él estableció por el derramamiento de su sangre para remisión de pecados, porque eso es lo que nos santificó. Y finalmente, lo tercero, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Oh, qué terrible es esta situación, y debemos de tener temor cada uno de nosotros, de los que nos decimos cristianos, hijos de Dios, parte de la iglesia de Jesucristo. Algo que a veces no nos gusta. El Señor juzgará a su pueblo. Así es que el juicio empieza por la casa de Dios, y el Señor juzgará a su pueblo. Hoy están sucediendo muchas cosas en medio de su pueblo en este año del 2022, porque el Señor está tratando y juzgando a su pueblo. El juicio empieza por la casa de Dios. Y si el juicio empieza por la casa de Dios, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Ahora Dios nos está preparando para muchas cosas que vendrán el año que entra, pero entonces ahora Dios se encargará de seguir sobre el juicio de aquel que ha sido impío, de aquel que no cree, de aquel que tiene el pecado de no creer en Jesucristo. Por ahora el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. El pacto cambió, pero no el justo juicio y el castigo de Dios. Ahora estoy regresando un poco a lo que venimos hablando aquí en Jeremías 12, especialmente el versículo 1. Sí, el pacto cambió, ya no estamos bajo el pacto de ley, pero no el justo juicio y el castigo de Dios. Por lo tanto, vamos a mirar Apocalipsis 22, 11b, y dice ahí: el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, el que debemos hacer lo que debemos hacer, practiquemos la justicia. Y el que es santo, es decir, el que ha sido hecho santo por el sacrificio de Cristo, porque por un solo sacrificio perfectos a los santificados, santifíquese todavía. Es decir, guárdese en apartamiento. Vivir como justo por la fe y como santo por el sacrificio de Cristo Jesús es permanente. Le vuelvo a repetir esta idea. Vivir como justo por la fe y como santo por el sacrificio de Cristo Jesús es permanente. No se debe de abandonar. ¿En qué razón?
Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Jesucristo como Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Su amor no justifica tu práctica continua del pecado. Así que en Hechos 3:19 se nos dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh, qué gran propósito, que tus pecados y los míos sean borrados y que aseguremos la presencia del Señor. Esta introducción ha tenido el objetivo de dar un panorama bíblico muy intenso en este momento para poder regresar y estar estudiando en un momento dado Jeremías capítulo 12 desde el versículo 1. Bien, vamos pues a tener lectura de Jeremías 12 para que tengamos un panorama bíblico. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo, arrebatándolos como ovejas para el degolladero y señalándolos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. He dejado mi casa y desamparé mi heredad. He entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo: vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos al versículo 1, precisamente de donde tomamos el título de este estudio.
Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Nuestro Dios es justo. No hay lugar a duda, ni se cuestiona. Vamos a ver algunos versículos muy interesantes en diversas porciones de la Escritura. Iremos hasta el Salmo 51, muy conocido de ustedes, versículo 4, y dice la Escritura: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Debemos reconocer que Dios es justo en su palabra y que es puro en su juicio. No hay lugar a algún cuestionamiento. Vamos ahora a regresarnos un poquito al Salmo 19, 9b, y la Escritura dice así: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por esto que venía y que aún preguntaba Jeremías si no se había tardado el Señor. Esos son los juicios del Señor, todos justos. Vamos ahora a Deuteronomio. Me acompaña hasta allá, por favor. Muy conocido este pasaje de Deuteronomio 32, versículo 4, y dice la Escritura de esta manera: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. 1. Él es la roca. 2. Su obra es perfecta. 3. Sus caminos son rectitud. 4. Dios de verdad. 5. Sin iniquidad. 6. Justo y recto. Estamos dejando bien claro que la propia Escritura nos hace entender, nos enseña y nos revela que Dios es justo, no hay lugar a duda ni se cuestiona. Vamos a ver ahora el Salmo, me acompaña por favor, 119, 37. Vamos a ver qué aprendemos en ese salmo diacróstico, y dice el Salmo 119, dije 37. Aparta mis ojos, Salmo 119, no, estoy equivocado, 137, sí, Salmo 119, 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Esto es una expresión similar. Jeremías conocía este salmo y vamos a ver el Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Entonces, nosotros vemos que no tenemos argumentos para disputar con Dios. No hay argumentos totalmente. El Señor es justo. Veamos un pasaje que se encuentra en Malaquías. La Escritura siempre predica mucho mejor que yo. El último libro del Antiguo Pacto, Malaquías 3, 13 al 15. Y dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Vamos a analizar con cuidado. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios. Eso era uno de los pecados de Judá y de Jerusalén. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¡Wow! Ni tú, ni yo, ni el profeta Jeremías debemos proferir palabras violentas delante de Dios. Él es el soberano de los cielos y de la tierra.
Esto ya lo hemos visto, pero lo volvemos a mirar y queremos irnos hasta el libro de Daniel. Ya esto lo hemos usado para otras aplicaciones. Capítulo 4, versículo 35. Y Nabucodonosor, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, en el ejército del cielo, arriba, y en los habitantes de la tierra, aquí abajo, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Wow! Muy bien. Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Bien. Esta es la primera parte de lo que venimos enseñando y predicando. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Entonces nosotros vemos que el Señor es justo. Pero ahora vamos a ver una expresión de el profeta Jeremías, de este versículo 1 en la parte B hasta el 3. Y vamos a leer. Dice: sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Aquí se expresa el profeta Jeremías alegando una causa personal, una causa suya delante de Dios. Con lo dicho anteriormente, me refiero a Malaquías 3, 13 al 15, no debía de haberlo hecho. Así también cada uno de sus hijos no debiéramos de hacer este tipo de alegato o cuestionamiento, menos delante de nuestro gran Dios. En cuanto a que es prosperado el camino de los impíos, esto está revelado en las Escrituras, y voy a darles muchos versículos como sigue, porque el sol sale para buenos y malos, y llueve para buenos y para malos. Vamos a viajar un poquito en la Escritura, y nos vamos hasta Proverbios, capítulo 24, versículo 19b. Y dice así, dice 24, 19b, no tengas envidia de los impíos. Nos da una enseñanza superior, eso es lo que es un proverbio. No tener envidia de los impíos, como estaba sucediendo en ese momento allá en Judá y en Jerusalén. En el caso de Jeremías a lo mejor no había envidia, pero sí había una pregunta, un cuestionamiento de lo que estaba viendo que sucedía en ese momento en esa sociedad. Vamos ahora para ver qué aprendemos de Job 12:6. Job 12:6. Y dice Job 12:6. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. ¡Qué revelación! Dios prospera a los ladrones en sus tiendas. Están seguros y en sus manos Él ha puesto cuanto tienen. Es cosa que Dios hace. ¿Por qué lo hace? Nos quedamos a veces inquietos y hacemos esa pregunta. Porque a través de todas esas bendiciones, Dios está probando también esos corazones y está queriendo que ellos entiendan que procede todo el bien de parte de Él y que deben arrepentirse de sus malos caminos y de sus malos pensamientos y convertirse y volverse al Señor para alcanzar su favor y su misericordia. Vamos ahora al Salmo 37, hasta allá. Hay muchos pasajes que explican, aquí mismo en Job 21,
se nos habla de cómo Dios se comporta con respecto a la bendición con los impíos. Pero vamos al Salmo 37:1 y dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esto confirmando Proverbios 24:19b. De tal manera que nosotros estemos aquí gozándonos con la palabra del Señor para aprender, porque queremos entender por qué el impío es prosperado en su camino y le va bien. Y aquí está escrito. Vamos ahora hasta el Salmo 37:7. Guarda silencio. Fíjense lo que dice aquí. Guarda silencio ante Jehová. Esto tenía que haber hecho Jeremías, esto tenemos que hacer nosotros. Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Órale, guarda silencio ante Dios y espera en él. Tenemos que clamar a él y esperar en él, ¿sí? Y vemos que aquí hay hombres que hacen maldades y prosperan de todos modos. Vamos a este salmo que habla mucho de eso. Salmo 37, 35 y 36. Vi yo al impío sumamente enaltecido, o sea, muy prosperado, muy arriba, y que se extendía como laurel verde, ya nada más. Pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Llega el momento en que Dios le va a pedir cuentas, y a veces a nosotros nos parece largo, pero cuando Dios dice que la gloria del hombre es como la flor que a la mañana florece y a la tarde se marchita, y como la hierba del campo que sopla el viento solano de Jehová y se seca, entonces también el Salmo 90 dice que la vida del hombre, a los más fuertes son 70 y 80 años, y a veces Dios alarga un poco en su misericordia cuando estamos en obediencia, pero de repente el impío es quitado. Y dice aquí, pasó, he aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. ¿Dónde quedó? Finalmente, aunque el impío sea sumamente enaltecido, no será hallado si se le busca. Vamos ahora hasta Habacuc 1:4. Mire cuánto estamos aprendiendo para que usted y yo sepamos claramente lo que la Escritura nos revela acerca de la prosperidad de los caminos del impío y que les va bien. Habacuc 1:4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Estamos en este mundo, estamos ante jueces injustos, estamos ante gente que le gusta el engaño y la mentira. Y vea lo que nos dice ahora la palabra de Dios aquí en Habacuc 1:4, que nos señala 4 razones de la prosperidad del camino del impío. 1, la ley es debilitada. 2, el juicio no sale según la verdad, sino según a veces la mentira o la corrupción. 3, el impío asedia al justo. 4, la justicia entonces sale torcida. Qué triste condición es la del impío, pero aparentemente en las cosas temporales le va bien, pero en las eternas, que son las que valen la pena, no le va bien, porque ¿qué recompensa dará el impío por su alma? ¿Qué recompensa? No hay recompensa. Y nosotros, y Jeremías, tenemos asegurada la vida eterna. Estamos pasando un año de aflicciones, de luchas, de angustias. Estamos pasando un año de afanes, un año de ansiedades.
Pero tenemos algo muy importante, la salvación que nos ha dado Jesucristo en la vida eterna, y estamos queriendo que las cosas temporales no nos distraigan y que pongamos nuestros ojos y miremos las cosas que no se ven, que son eternas, y pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Vamos ahora al versículo 2. Y dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Vamos a Proverbios 16:4, para que aprendamos algo más. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aun al impío para el día malo. El Creador ha hecho al bueno y al malo, al justo y al impío, porque eso es el Señor. Él es el hacedor, Él es el Creador, y Él hizo el impío para el día malo. Dios usa al impío y luego lo juzga. Vamos a regresar allá hasta Jeremías, me acompaña al capítulo 5, que ya pasamos por ahí, versículo 28. Se engordaron y se pusieron lustrosos, sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, lo que vimos hace rato en Habacuc. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron, es decir, no hicieron justicia. La justicia salió torcida. Engordaron, crecieron, dieron fruto y sobrepasaron los hechos del malo. Oh, qué tremendo. Dice, también aquí mismo en este versículo 2, cercano estás en su boca. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Vamos a ver por qué decimos qué hipocresía, porque dicen, no, en mi boca está el nombre de Jesucristo. Continuamente lo repito. Sí, pero tus actos y tus obras son impías. No le agrada al Señor. El que sacrifica alabanza le honrará, mas el que ordenare su camino verá la salvación de Dios. Vamos a ver por qué hay hipocresía en sus labios. Vamos hasta el capítulo 29, muy conocido, versículo 13 de Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No es de la boca para afuera, ni de los labios para afuera, es del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya esto lo hemos visto en otras clases. Un pueblo que se acerca a Dios con su boca, con los labios le honra, le da alabanza, le da gracias, le adora fácilmente, pero su corazón está lejos del Señor. Vamos a regresar, seguimos explicando y estamos con gran gozo y alegría. 12:3. Pero tú Jehová me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo, arrebatándolos como a ovejas para el degolladero y señalándolos para el día de la matanza. El Señor conoce a detalle a Jeremías, ha visto y probado su corazón. Igual, cada uno de nosotros delante de Dios, a Él nada se le pasa inadvertido. Dios conocía a Jeremías desde el vientre de su madre. Eso usted ya lo sabe desde la introducción de la clase. Ahí está bien claro, ¿sí? Cuando el Señor lo dice, ¿sí? En el 5 del 1 de Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Así es que el Señor lo conocía perfectamente. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él me conoció, Él me ha visto,
Él ha probado mi corazón. Vamos ahora también un pasaje que hemos dado varias veces y que es de una gran bendición. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Corazón perfecto para con él, como el de Jeremías. Dios mira al corazón. No mira las apariencias, como le dijo a Samuel. No mire las apariencias, sino el corazón. Y fue como Dios trajo a David para ungirlo como rey. Entonces, estemos listos, porque Él expresa de esa manera claramente y contempla nuestro corazón. De lo profundo del corazón, aquí Jeremías expresó dos cosas. Arrebátalos para el degolladero. Vamos a leerlo, ¿verdad? Ahí está bien claro y dice ahí, arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Estaba molesto, en verdad estaba enojado, pero eso le toca al Señor y no a nosotros. Los tiempos y las sazones están en manos del Señor, el Dios de la gloria. Vamos ahora al versículos 4 al 6. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron no verá Dios nuestro fin. Vamos a esta porción 4 al 6, que es la respuesta de Dios a Jeremías profeta. Aunque no correspondía, le dio claras razones. ¿Qué Dios tan bueno es? No le dijo, no hables contra mí, palabras violentas, no hables contra mí estas palabras que no me agradan. Dios miró su corazón. Estoy pensando que Jeremías estaba viviendo momentos de alta presión, momentos abrumadores. ¿Y cuántos nosotros a veces vivimos momentos de opresión o de alta presión o abrumadores que nos turban nuestro corazón y nuestra alma y a veces nos hacen sentir miedo, a veces nos inmovilizan? Y Dios tuvo en este caso misericordia y tuvo bondad y mucho amor para con el profeta Jeremías y le dio una respuesta. En el versículo 4 se nos está hablando de la maldad de los que moran en la tierra y que esto traerá consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La primera es que la tierra estará desierta mucho tiempo. Esto se cumplió con la destrucción de parte del ejército de Nabucodonosor. Sí, luego dice que va a estar marchita la hierba de todo el campo por la maldición que vendría de parte de Dios, y entonces se marchitaría la hierba del campo. 3. No hay ganados ni aves, se los llevó el Señor. Y al pueblo de Judá les hizo decir, no verá Dios nuestro fin. ¿Será cierto esto? Vamos a ver qué nos dice, ya lo hemos visto en otros profetas, ya estaba esto hablado antes de que lo hablara Jeremías, ya estaba puesto esta palabra de tal manera que vamos a Amós capítulo 9, versículo 10, Amós 9, 10, y dice la palabra del Señor: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Vea lo que el Señor está diciendo. Aquí ellos estaban diciendo que no verá Dios nuestro fin, ¿no? Pues que no habían oído a Amós. Amós predicó mucho tiempo antes que Jeremías. Retaron a Dios, pero Dios habló y dijo,
que a espada morirían todos los pecadores de su pueblo. Vamos a regresar ahí mismo a Jeremías, pero ahora hasta el capítulo 23. Por favor, me acompaña. Jeremías 23, 10 y 11. Y dice la escritura: porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta. Ahí está la maldición que yo hablaba. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta, los profetas mentirosos, como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Nos describe las causas de la maldición en la tierra. Sí, y esto es algo muy fuerte. Dice que la tierra en ese momento estaba llena de adulterio y la maldición sobre la tierra, sí, era que quedara desierta, los pastizales del desierto se secaron. Vamos a ver que también el profeta Oseas ya había advertido de esto. Y acuérdense que Amós, Oseas, Miqueas, todos estos ya, Habacuc, ya habían sido estudiados. Si usted necesita repasar, ahí en el YouTube y en el Facebook están todas estas clases, de tal manera que usted tiene que estar muy pendiente de todo lo que está usted escuchando. Vamos a Oseas 4, 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda hombre, porque su pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ya me puse un versículo más, pero interesó. El versículo 1 de Oseas 4:1 nos dice que hay tres causas por las que Dios contiende con la tierra. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. En el versículo 2 son 5 pecados: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen homicidio tras homicidio. En el versículo 3, 2 consecuencias: luto y extenuación de toda la creación y aún muerte de los peces. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que el hombre está intensamente relacionado con la tierra y con lo que hay en ella hay, con la naturaleza, de tal manera que aún los peces morirían a causa de que la maldad del hombre llevaría a que viniera esa maldición aún sobre los peces. Vamos a regresar a Jeremías, por favor. 12:5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Esto es muy especial, lo que vamos a hablar en este momento. Este versículo nos describe varias cosas acerca de Dios. Vamos a tener que leer otros versículos para que podamos entender la expresión, especialmente aquí, que nos habla: ¿cómo harás en la espesura del Jordán?
¿Qué sale de la espesura del Jordán? Vamos a Jeremías 49, 19. Haga favor de acompañarme. He aquí que como león subirá, el león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? Dice de Jehová de los ejércitos. ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? ¡Wow! El león sale de la espesura. La palabra aquí, significa envoltura, tinieblas, nube densa o nube que pasa velozmente. Este es el caso que habla de la espesura, del león que saldrá de la espesura para destruir y para traer venganza sobre el pueblo de Edom, que no se portó como debería portarse con sus hermanos de Israel. Vamos a Jeremías 50, 44. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Ahora, ahí hay otra palabra similar, sodek, que significa una abundancia de bosque, un bosque muy cerrado, y tiene que ver con algo que también queda para envolver. En este caso, el león sube de la espesura del Jordán sobre Babilonia. En Jeremías 4:7, vamos a regresar a Jeremías, y de esta manera la escritura nos enseña grandes cosas. Ya esto lo habíamos aprendido, pero dice: el león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, lo que venimos hablando. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador, para que se cumpla lo de Jeremías 12, donde dice: ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Aquí está. Y esta palabra, el león que sube de la espesura, la advertencia aquí es sobre Judá y sobre Jerusalén. Este versículo que estamos estudiando, el 12:5 de Jeremías, es un sarcasmo de Jehová Dios, revelando la fragilidad, la debilidad de Judá, de sus ciudades y de Jerusalén con todo y el templo de Salomón. Por otro lado, cuando habla de quién es semejante a mí, muestra la grandeza de las ciudades, muestra la grandeza, la gloria y el poder pleno de Jehová de los ejércitos sobre las ciudades de Judá, sobre Jerusalén y sobre el templo. Y esto habla de una manifestación del poder de Dios, que Él es el Todopoderoso, como cuando Josué, sí, allí en el 3:15 de Josué, vamos a leerlo, hubo una manifestación de poder muy grande que significó que se abriera el río Jordán cuando pasaron del oriente hacia el occidente para tomar la tierra prometida. Josué 3:15, y nos habla que pasaron en seco. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Sí, entonces dice ahí que el pueblo pasó en seco. Sigo leyendo: las aguas que venían de arriba se detuvieron. Ahí está el poder de Dios que habló, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán,
y las que descendían al mar del Araba y al mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, ¿sí? Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Está hablando el Señor de su grandeza, de su gloria, de su poder, de su autoridad, Jehová de los ejércitos. Y al pasar hacia la tierra prometida, sí, lo hicieron en seco por el poder y la gloria de Dios. Jehová Dios pregunta, ¿quién es semejante a mí? Uno. Otra pregunta, quién me emplazará? O sea, ¿quién va a decir, voy a pelear contigo? ¿Quién será aquel pastor que podrá resistirme? No hay como nuestro Dios, no hay quien iguale sus obras, no hay un Dios tan grande como Él. Vamos ahora al versículo 6. Regresamos hasta el libro de Jeremías 12:6. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. Jehová Dios le termina de responder a Jeremías diciendo, las amenazas de tus hermanos y de la casa de tu padre están bajo mi control. Estás guardado, estás protegido por el Todopoderoso. No les creas cuando te amenacen. Así de grande, glorioso y poderoso soy yo, le dijo el Señor. Vamos ahora a ver otra porción, versículos del 7 al 13. Aquí se nos resumen las acciones de la ardiente ira de Jehová. Vamos al versículo 7. Y dice, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. He dejado mi casa. 1. Desamparé mi heredad. 2. Entregado lo que amaba mi alma en mano de mis enemigos. Eso es lo que nos está diciendo. Son acciones de la ardiente ira de Jehová. Eso está en la parte final del 13 y ya lo hemos de leer. Vamos al versículo 8. Y dice, mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Dice la escritura en Amós, ruge el león, ¿quién no temerá? Pero la heredad, mire nada más, le rugió al Señor, como si quisiera atacarlo, como si quisiera devorarlo. Órale, ¿quién va a devorar a quién? Si Dios es el león de Judá, Él nos devorará a los que somos sus pueblos o su pueblo, y no nosotros le rugiremos al Señor, como rugió en la selva. Y dice aquí en el versículo 8, por tanto, la aborrecí. Versículo 9, ¿es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reunidos vosotros todas las fieras del campo, venid a devorarla. Dios hace dos preguntas, pero en ellas está la respuesta. Su heredad, al recibir espada y hambre, tendrán muchos cuerpos muertos, eso ya lo vimos, y estos se acumularán. Y entonces es en donde se reunirán aves de rapiña en derredor. El mismo Judá es considerado como ave de rapiña, pero luego los cuerpos de los muertos por espada y por hambre serán también comidos por aves de rapiña, junto con fieras del campo que las vendrán a devorar. No hay más que un futuro castigo aquí. Versículo 10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad,
convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Aquí se refiere, sí, a aquellos que el Señor considera que los usa como sus pastores, y así llama a los reyes, tanto de Asiria, que destruyeron Samaria, y los de Babilonia, que lo harán con Judá y Jerusalén. Veamos a Isaías 44:28 para probarles que el Señor así les llama a aquellos que el Señor usa de entre los gentiles. Y dice en el 44:28, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. De Ciro dice, es mi pastor. Pero acá dice, ¿qué pastor me resistirá? ¿Qué rey? ¿Qué emperador? ¿Qué hombre? ¿Qué dictador? Nadie puede en ninguna manera resistir, estorbar o emplazar al Señor. Pero de Ciro, dice, es mi pastor. Para bien, porque iba a edificar Jerusalén y fundar el templo. Sennacherib, por parte de Asiria, fue usado por Dios como martillo para destrucción de Samaria. Y Nabucodonosor se le llama siervo de Dios porque vino a destruir Judá y la ciudad de Jerusalén con el templo de Salomón, el cual estaba lleno de hipocresía y de maldad. Pero aquí también nosotros vemos un lamento de Jehová Dios. Vamos a estar muy atentos en todo lo que estamos viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, un lamento de parte del Señor. ¿Y cuál es ese lamento de parte del Señor? Uno dice, destruyeron mi viña. 2, hollaron mi heredad. 3, convirtieron en desierto mi heredad preciosa. Eso es lo que era Israel, Judá y Jerusalén para Dios. Hoy lo es la iglesia de Cristo. Tengamos temor de Dios y seamos fieles y obedientes. Versículo 11. Y dice, fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Este versículo 11 habla del juicio que estaba en curso. Jehová Dios ve el futuro, lo que ha de venir. ¿Qué ha de venir? Asolamiento. Lloro sobre mi desolada. Sí, lloro sobre mi desolada. Lloró sobre mi desolada. Ah, caray. Sí, lloró sobre mi desolada. Así es que fue asolada toda la tierra. ¿Cuál es la razón? No hubo hombre que reflexionase. La palabra reflexionar aquí es sin, poner. También significa meditar, reflexionar, señalar. Se tornará o volver, tornarse, volverse. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? No hubo hombre que reflexionara, es decir, no hubo alguien que reconociera su gran maldad, su rebeldía, su desobediencia en guardar las palabras del pacto y volverse al Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno que vimos en el capítulo 10. De tal manera que no hubo quien reflexionara. ¿Habrá hoy alguien que reflexione? ¿Habrá hoy alguien que señale, que se torne, que se vuelva, que se arrepienta y se vuelva a Dios, que se convierta? Vamos a reconocer si andamos haciendo mal. Vamos a dejar la rebeldía, la desobediencia. Vamos a guardar
a oír la palabra y a ponerla por obra, y vamos a volvernos al Dios verdadero, al Dios vivo y al Rey eterno. Esto es lo que Dios quiere aún hoy de su iglesia. Versículo 12. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. El Señor les habla en su eternidad, en su presente continuo, que los destruidores ya vinieron. En el Kairos de Dios ya estaba eso hecho, para que se cumpla en el cronos del hombre que la espada de Jehová devorará de un extremo de la tierra hasta otro, y no habrá paz para nadie. Esto ya no solo se hace extensivo sobre Judá y sobre Jerusalén y sobre las ciudades que había en Judá, sino que ahora el Señor está diciendo, esta maldad está sobre toda la tierra, y espada habrá, y habrá muerte, y habrá desgracia. Temamos a la ira, al furor del Dios Todopoderoso. Israel y Judá son ejemplo, pero las demás naciones debemos temblar ante la proximidad de su ira, de su enojo. La maldad en este mundo se ha multiplicado. Los juicios de Dios están cumpliéndose, y lo que falta indiscutiblemente acerca de juicios se cumplirá. Ahora es el tiempo de que nosotros, como hace rato vimos, reflexionemos. Versículo 13. Sembraron trigo y cegaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. El Señor Dios ha traído maldición sobre el fruto de la tierra. Vamos a ver que esto estaba dado en el pacto de ley, y que el Señor no estaba haciendo algo que no hubiera advertido desde el año 1400-1405, y que hoy en el 630, esto es aproximado, no se estaba cumpliendo. Vamos pues hasta Levítico. Me acompaña, por favor, y nos vamos a Levítico 26, 14 al 16. Levítico 26, 14 al... Vamos, Levítico 26, le dije 14 al 16. Dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. El no ir, no hacer los mandamientos e invalidar el pacto, se habla en este capítulo de Levítico 26 del 14 al 16. El castigo sería multiplicado, terror, extenuación, como ya vimos, aún en los animales y en los peces, calentura. Sembraréis en vano vuestra semilla, y los enemigos, nuestros enemigos, tus enemigos, la comerán. Esto estaba por cumplirse. 1450, 1400, da igual los tiempos. Esto estaba dado muchos años antes. Vamos a ver, 40 años después, en el 1405, cuando iba a entrar la generación nueva de Israel a la tierra prometida. Deuteronomio 28, 38 al 40. Y dice así:
Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco porque la langosta la consumirá. La langosta la consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás el vino ni recogerás uvas porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá. Wow, recogerás poco porque la langosta se lo consumirá. Plantarás viñas y no recogerás vino porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos, mas no te ungirás con el aceite, tu aceituna se caerá. Todo esto estaba claro. Vamos a ver que el Señor se lo repitió continuamente. No podrían tener excusa y decir, Señor, han pasado muchos años y no hay excusa. Vamos ahora a Miqueas. Me acompaña, y profetas cercanos a Jeremías, Miqueas 6:15. Miqueas fue contemporáneo de Isaías, sí, hasta el reinado de Ezequías, y profetizó en Judá y en Israel. Miqueas, dije, 6:15, y dice así: sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Es un resumen de lo mismo. Vamos ahora a Ageo, me acompaña, capítulo 1, versículos 5 y 6. Pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¡Wow! Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. El mundo actual no está exento de estos juicios, ni la iglesia apóstata y mentirosa. Estos juicios están por manifestarse. La ardiente ira del Todopoderoso está a la puerta. Entrega hoy todo tu corazón y guarda el nuevo pacto con todos sus mandamientos, y recibe a Jesucristo como tu único suficiente Salvador y Señor, y dile que estás listo para hacer un nuevo pacto en donde obedezcas la palabra del Señor, en donde hagas su voluntad, y así alcances salvación y vida eterna. Vamos a regresar otra vez a Jeremías, ahora al versículo 14. Así dijo Jehová: contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel, he aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré del medio de ellos a la casa de Judá. Castigo a los malos vecinos, a los que oprimen y tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo. Esto está más ampliamente explicado allá en Zacarías, me acompaña, capítulo 2, versículos 6 al 8. Y dice: huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará a él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. El Dios de las obras y operaciones extrañas arrancará a la casa de Judá. Y el mandamiento es, dice, huid de la tierra del norte, cuando os esparcí por los cuatro vientos de los cielos. Y quedaron en muchas ciudades de Babilonia, de Asiria, de Persia. ¡Qué barbaridad! Escápate, sí, Sión, la que moras con la hija de Babilonia. ¿Quién era ahora la hija de Babilonia? Pues era Persia. Jehová de los ejércitos ha dicho:
Su gloria irá delante a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Dios considera a su pueblo, a su santo pueblo. En este caso estaba hablando de Judá y de Israel, pero también nosotros somos un pueblo para Dios, y dice que el que toca a su pueblo, toca a la niña de su ojo. Bien, vamos ahora a regresar, ahí vamos a guardar aquí Zacarías 2, versículo 15. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y a cada cual a su tierra. Cuando Dios haya arrancado, qué expresión de Dios, arrancar a Judá. Bueno, esto quiere decir que entonces ellos estaban agarrados con todo y no se querían regresar a Jerusalén, y Dios los tenía que arrancar, como diciendo: no me quiero ir, pues ahora te vas porque yo soy Dios. Cuando los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. Así fue. Volverán cada uno a su heredad. Así fue. Y cada cual a su tierra. Y así fue. Vamos a ver. Aquí hay una palabra profética. El mismo Zacarías 2, 4 y dice y 5. Y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén. Cumplido. A causa de la multitud de hombres. Cumplido. Y de ganado en medio de ella. Cumplido. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Cumplido. Y para gloria estaré en medio de ella. Cumplido. Y esto se va a intensificar. ¿Sabe cuándo? Cuando Cristo regrese y ponga sus pies en el monte de los olivos y venga a reinar a Jerusalén, estableciendo el quinto imperio por 1000 años, y que permanecerá para siempre. 1000 años en esta tierra, pero será un reino para siempre, como está profetizado y escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Sin muros será habitada Jerusalén. Será para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Recibo, para gloria estaré en medio de ella. Oh sí, Señor, gracias por tus promesas que son fieles y son verdaderas en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 16. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre diciendo: vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Aquí hay un cambio en la palabra profética, y se vuelve ahora el Señor sobre las naciones, sobre todas las naciones y todos los pueblos, lenguas, tribus, como dice el Apocalipsis. El Señor aquí habla de esa intención que ha tenido en su corazón de salvar también a las naciones y a los pueblos gentiles, lo cual está cumplido en Cristo Jesús. Sí, los gentiles tenemos que aprender cuidadosamente los caminos que Dios ha enseñado a su pueblo, para que digan: viva Jehová, vive Jesús, viva Cristo Jesús. Nosotros sabemos que las naciones que estaban allá en la tierra prometida, en Canaán, les enseñaron a invocar y les enseñaron a jurar por Baal. Ahora el Señor dice: mi pueblo, y en este caso representado por el Señor Jesucristo, el Mesías ungido, el que salvará de pecados a su pueblo, Cristo Jesús, es el que nos está enseñando los caminos. Ahora estamos aprendiendo de un judío llamado Cristo Jesús, de uno que nació
en Belén de Efrata, allá en Judá. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando a decir, vive Dios, Dios no ha muerto, vive Jehová, vive Jesucristo, vive su Espíritu Santo. Y entonces dice que seremos enseñados en el camino, aquí dice, en el camino o en los caminos de mi pueblo, porque eso Dios ha querido dar enseñanza a toda su creación y ahora toca a los gentiles. Y entonces seremos prosperados en medio de mi pueblo, seremos prosperados a causa del conocimiento de Jesucristo. Y Él es el que está en medio y nosotros estamos en medio de Él. Ahora estamos en medio de su iglesia. Gracias, Señor, por ello. Ahora vamos a ver que la obra de Jesucristo, para cumplir estos últimos versículos, especialmente este de Jeremías 12:16, vino a ser una obra maestra de redención. Y nos vamos hasta hasta Efesios 2:14. Y dice la Escritura así: porque Él es nuestra paz, habla de Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz. Hay un solo pueblo. Ese pueblo hoy se llama Iglesia de Jesucristo, Iglesia de Cristo Jesús. En Efesios 2:20 y 21 nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora el Señor está diciendo que seamos enseñados, que aprendamos cuidadosamente sus caminos y que podamos decir: vive Jehová, vive Jesús, vive el Espíritu Santo, y seamos prosperados en medio de su pueblo. ¿Qué está diciendo? Efesios 2:20 y 21. Estamos edificados, estamos enseñados sobre un solo fundamento. ¡Cuál! La principal piedra del ángulo es Jesucristo. Él dijo: edificaré mi iglesia sobre esta roca. Él es la roca eterna. Él es la roca que permanece. Él es la piedra viva. Vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Regresamos para dar por terminado este estudio del capítulo 12, que es el complemento del mensaje sobre el pacto que había sido violado, el pacto que no había sido cumplidas sus palabras y que el Señor había invitado. Dice Jeremías 12:17: mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Las naciones que oigan la voz del Señor Jesucristo serán enseñadas en los caminos de Jesús, en su evangelio, y prosperadas, salvadas, y tendrán la vida eterna. Mas las naciones y los pueblos que no oyeren la voz de Dios, su evangelio, serán arrancadas, sacadas de raíz y destruidas. Mas nosotros seremos altamente bendecidos, porque yo les quiero leer un pasaje final que se encuentra allá en Primera de Pedro capítulo 2, sí, y vamos a ver versículos 4 y 5. Vamos a ver si nos acercamos y estamos en medio de los caminos de su pueblo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Primero de Pedro 2, 4 y 5. Acercándonos a Él, piedra viva, esta es la roca, este es el con el que tenemos que estar en medio del pueblo y en los caminos del Señor, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y precioso. Vosotros también, como piedras vivas,
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Las naciones que oigan la voz del Señor Jesucristo serán enseñadas en los caminos de Jesús, en su evangelio prosperadas y salvadas y alcanzar la vida eterna. Mas las naciones y los pueblos que no oyeren la voz de Dios, el evangelio de Cristo, serán arrancadas, sacadas de raíz y destruidas. Sea bendito el nombre del Señor. Concluimos. En su grande amor, Dios, a través de Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús ha edificado su iglesia. Nos ha dado y entregado un nuevo pacto. Hoy queremos adherirnos a ese pacto, renunciar a la incredulidad, a la duda y a la desobediencia, y venir a ser prosperados y bendecidos por la salvación y la vida eterna, andando en los caminos que Dios ordenó para su pueblo. Gracias, hermanos, que Dios añada gran bendición a este estudio, y si usted encuentra otra relación de otros versículos, sea usted edificado en Cristo Jesús. La próxima vez estudiaremos el capítulo 13, que tiene que ver con un cinto, y el 14 y 15, que son gemelos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dios nos redime el tiempo. Amén. Ahora vamos a repetir los textos. Aprendimos la semana pasada, 2 Corintios 1:20, que a la letra dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recuerde que en 2 Corintios 1:20, el sí y el amén es nombre de Dios, es el nombre de Jesucristo. Él es el sí, Él es el amén. Ahora vamos a aprender 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo vuelvo a repetir. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios te bendiga en sobremanera en este día, y seas prosperado en todo, así como tu alma prospera. Amén.